Por favor, me indican cuando les sale la presentación en la pantalla, si son tan amables. Ok, para el día de hoy tenemos el tema número 1 relacionado con el contenido de la materia. Y por ahí vamos a estar haciendo unas intervenciones para hacer la comprobación de la lectura que ustedes tenían para esta semana. Y recordemos que esto, pues, el participar es algo formativo, es algo, digamos, para que usted colabore con el aprendizaje tanto de su persona como de los compañeros. Entonces, vamos a proceder primeramente con dos conceptos importantes. Tenemos el concepto de masa y peso y tenemos que reconocer que hay una diferencia entre las dos. Entonces, y viendo la imagen en pantalla, pensemos cuál de los dos objetos particularmente siempre se ha utilizado para medir masa, el de la izquierda o el de la derecha. ¿Qué dirían ustedes? Usualmente nosotros utilizamos el instrumento que tenemos del lado izquierdo, que es una balanza para medir masa, y del lado derecho tenemos un instrumento utilizado para medir peso. ¿Dónde vamos a encontrar ambos instrumentos? Bueno, en diferentes situaciones. Por ejemplo, la masa se utiliza, perdón, la balanza se utiliza para medir masa en laboratorios, en carnicerías, en verdurerías, etcétera, más que todo en la cotidianidad. El dinamómetro, que es el instrumento que ustedes tienen al lado derecho, se utiliza para medir peso y usualmente se utiliza ya como en industrias, etcétera, para jalar, digamos, cosas más pesadas y objetos, entre otras cosas. Y es importante reconocer que no es lo mismo masa que peso, porque resulta que cuando nosotros vamos a una cita médica y entonces vamos a Levi's o a una clínica o a un hospital, nos hacen subirnos a la balanza o a la báscula y nos dicen que van a tomar el peso. Pero al final de cuentas, recordemos que no están tomando el peso. Lo que están midiendo es la masa que yo tengo en mi cuerpo. Porque a usted le dicen, bueno, pesa 90 kilogramos. Entonces lo están midiendo con una balanza o en este caso con una báscula, pero me están dando el dato en kilogramos. Eso es masa. Para que a mí me den el dato de peso, tiene que estar en newton, ¿verdad? Recordemos que el peso también tiene una fórmula que es peso es igual a masa por gravedad. Yo sé que eso no viene en el material, pero es importante que ustedes lo consideren. Entonces, hay mucha diferencia entre masa y peso, desde los instrumentos que se utilizan para medirlos y eh, básicamente las situaciones en las que se aplican, ¿verdad? Pero sí existe una gran diferencia. Ahora, ¿cuál es el peso de una persona en la Tierra? ¿Cómo se calcula? Multiplicando su masa, por ejemplo, si usted tiene un peso de 85 kilogramos, por 9,8, porque la gravedad de la Tierra es 9,8. Eso es el peso. Y entonces el resultado que yo voy a obtener, lo voy a obtener en Newton. ¿Verdad? Entonces, aquí yo solamente les estoy haciendo la introducción de dos conceptos sencillos, pero básicamente lo que nos dice la teoría o el material es que masa es la cantidad de un cuerpo, pero peso es diferente. Y entonces, el peso, como les mencionaba, se confunde y al final de cuentas el peso viene a ser una fuerza, porque en ella actúa la gravedad, pero esa fuerza que actúa por medio de la gravedad actúa sobre la masa del objeto, ¿verdad? Y entonces vean que existen esas dos primeras diferencias entre los conceptos, desde la unidad de medida, que para la masa se utiliza el kilogramo y que para el peso se utiliza el newton, que para el instrumento de medición de la masa se utiliza la balanza o se utiliza en este caso la báscula y en el caso del peso se utiliza el dinamómetro. Y que bueno, en una influye la gravedad, pero en la otra no, ¿verdad? Porque una es directamente proporcional a la masa y la otra va a ser directamente, en este caso, ejercida por lo que va a ser la gravedad. Después tenemos otros conceptos importantes que nos dan acá, que es la sustancia pura y el volumen, ¿verdad? Que inicialmente viene en el material.
¿Qué va a ser una sustancia pura? Es una sustancia química que particularmente tiene compuestos en proporciones de ahí, en todo básicamente en todo el material o en toda la sustancia. Y, pero se va a dividir en dos clases que más adelante los vamos a ver. Y el volumen es lo que va a ocupar un espacio y tiene masa y se suele expresar en litros o metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, basándonos en esto principalmente, me gustaría preguntar lo siguiente. Si usted tiene dos cajas, una llena de algodón y otra llena de hierro, ambas con el mismo volumen, recordemos que para que exista volumen existe masa, ¿verdad? ¿Cuál de las dos tiene mayor masa y por lo tanto mayor peso? Entonces, vamos a explicar la respuesta considerando las propiedades de los materiales. Primero vamos a pensar entonces, ojo lo que yo tengo, un algodón, ¿verdad? Y otra un hierro, un trozo de hierro. Ok, pensemos en conceptos que ustedes pudieron leer en el material como densidad, conceptos como volumen, conceptos como masa. Entonces vamos a partir, les estoy ayudando como a basarnos en esos tres conceptos, densidad, masa y volumen. Entonces, pensemos directamente en quién va a tener mayor masa, el algodón o el hierro. ¿Qué dirían ustedes? Ella dice que por peso sería el hierro. El hierro. Pero vea que usted me está diciendo que por peso, yo le estoy hablando de masa. Dice, como ahí dice que por lo tanto mayor peso. Es cuando a uno le preguntan que qué pesa más, si el kilo de, de igual, de algodón, digámoslo así, Sí, o, pero el, en o este el- caso o es el- volumen. y un kilo de otra cosa más pesada, ¿verdad? Siguen siendo ambas un kilo, nada más que si es por volumen, tal vez el algodón se ve en más cantidad, porque para que tenga un mismo peso, compararlo con el peso del hierro, él se va a ver en más cantidad, pero si en teoría los dos, el hierro pesaría más porque se está diciendo las dos cajas llenas. Ok, correcto. Ahora vamos a fundamentarnos en estos conceptos. Volumen es el mismo, ¿verdad? El de la caja es el mismo volumen. Entonces usted dice, bueno, tengo una caja, en una tengo un pedazo de algodón, en otra tengo un pedazo de hierro, pero el volumen de la caja es el mismo. Ahora, ¿y qué cambia? La masa, en este caso, del algodón y del hierro, como usted lo mencionaba. Obviamente, la masa del algodón es menor a la masa del hierro. Ahora, ¿de qué podemos hablar acá? Existe un concepto que se llama densidad, que es básicamente hablar de la masa que obtiene un objeto por el volumen constante que va a tener. Entonces, si tenemos el mismo espacio en volumen, pero tenemos diferente masa, obviamente uno de los dos va a tener mayor peso, ¿verdad? Y en este caso, el que tenga mayor peso va a ser el hierro. Entonces, vea que al final va ligado, pero muy, muy ligado, el concepto de masa y peso, pero usualmente se confunde. Muchas gracias por la participación. Después, dentro de los conceptos que también tenemos en el material, tenemos los estados de agregación de la materia, que usualmente no sabemos los básicos de la escuela, perdón, del colegio. Y los estados de agregación de la materia, los básicos, gas, líquido y sólido. Pero es que resulta que el gas, líquido y sólido son los fundamentales porque más adelante existe algo que se llama cambios de estado de agregación de la materia y que entonces yo necesitaba un gas, necesitaba un líquido para que ocurra un cambio, pero también necesitaba un sólido y un líquido para que ocurra otro cambio y así sucesivamente. Por eso es que siempre nos vamos a fundamentar en esos tres estados de la materia. Pero no sé si ustedes leyeron el material complementario y el material del curso. Les menciona también que existe el plasma, el Bose-Einstein, ¿verdad? Y que ellos también participan en lo que es la constitución de parte de la materia. ¿Dónde vamos a tener el plasma? En las estrellas, en las pantallas, en los teléfonos, en las computadoras. ¿Dónde vamos a tener el Bose-Einstein? El Bose-Einstein va a tener un comportamiento diferente porque este actúa bajo ciertas temperaturas y entonces usualmente se utiliza en laboratorios. Y perdón, y es manipulable porque también bajo ciertas sustancias. Pero bueno, fundamentándonos en los tres estados de agregación de la materia, ellos van a tener comportamientos diferentes tanto en forma, volumen,
la forma en que estos se pueden compresionar y las partículas. El comportamiento de las partículas al final viene a definir muy bien cómo es el estado de agregación sólido, líquido y gaseoso, básicamente. Porque si nosotros vamos a hablar de la forma, un sólido va a ser una forma más definida que un líquido y un gaseoso. Porque entonces, cuando se habla de forma, yo puedo depositar dentro de un recipiente un líquido y este tiene forma indefinida. Yo no puedo decir que es definido, ¿verdad? Tanto un gas también, por ejemplo, cuando usted utiliza un aerosol o coloca una colonia, un perfume, el gas, ¿verdad? En este caso, va a destilarse por medio del perfume o de la colonia o el vapor, ¿verdad? Básicamente, ¿qué va a salir? Este tiene una forma indefinida, no tiene una forma establecida como tal. Lo mismo pasa con el volumen, pero el volumen usualmente sí es definido en un sólido y en un líquido. En un gas es imposible. Ahora, la parte de la compresión de lo que son los sólidos, líquidos y gaseosos, en un sólido es insignificante porque es tan definido que usted no puede saber qué tanto puede comprimirlo. Pero en un líquido se podría manejar en cierto tipo de recipientes, pero en un gaseoso es alto, porque este se puede utilizar y se puede depositar en cualquier objeto, se puede utilizar, perdón, depositar en cualquier objeto, ¿verdad? Y inclusive depende también del volumen, ¿verdad? Básicamente, con el cual. Ahora, volumen en el sentido del espacio que vaya a ocupar ese gas, ¿verdad? Y las partículas, bueno, en un sólido están justamente unidas entre sí y son muy rígidas. Por eso es que usted lo que toca es sólido, porque efectivamente todas esas partículas están tan unidas entre sí que usted puede decir que eso es sólido. Pero en un líquido están en contacto, pero se mueven. Entonces es por eso que tienen movimiento. Y en un gas son completamente distanciadas y no dependen unas partículas de las otras. Por eso es que, digamos, lo que son colonias, perfumes, desodorantes, y el desodorante ambiental, etcétera. Todo este tipo de, de productos vienen a eh, representar básicamente lo que son ejemplos del estado gaseoso porque usted puede utilizarlo y usted ve que las partículas se esparcen. Entonces usted entra a un lugar y automáticamente siente el aroma de ese producto que se utilizó porque las partículas se esparcen por todo el volumen. Recordemos que el volumen va a ser entonces el espacio en el que se utiliza. Entonces, básicamente, la imagen de la parte inferior representa eso, que la masa en un sólido va a ser constante, que el volumen es constante y que la forma es constante, que en un líquido su masa es constante, el volumen es constante, pero su forma varía, y que en un gas, básicamente, la masa es constante, el volumen variable y la forma también. Entonces, como les mencionaba, los cambios de estado de agregación de la materia van a basarse en los tres estados básicos, líquido, sólido y gas. Entonces, el primero, fusión. Dice que la fusión ocurre cuando yo tengo esa sustancia o ese material en estado sólido y se convierte en líquido. Entonces, un ejemplo muy sencillo es tener un trozo de chocolate y este se derrite. Pero si, por ejemplo, yo le pregunto a Stephanie Montero que me regale un ejemplo de qué sería fusión, recordando que hay algo sólido y que se derrite para hacerse líquido, ¿cuál podría ser? Y si quiere participar, ¿verdad? Y si no, alguien levanta la mano y le ayuda a la compañera. El hielo, cuando se El, derrite. ok, muy bien. Tengo un trozo de hielo sólido y este se derrite. Muy bien. Ok, ahora la solidificación, vean que es el proceso contrario a la fusión, porque es que tengo un líquido que se va a convertir en sólido. Pero entonces hacer hielo, porque ¡ay, qué fácil! Coloco un vaso de agua, lo meto al congelador, porque a cierta temperatura y se vuelve sólido. Ahora, ¿quién me da un ejemplo de solidificación? Pensemos. Hay un montón. Lo que pasa es que de los nervios muchas veces no pensamos. La Eh, grasa o la manteca. la grasa o la manteca. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar otro? Porque todo esto nos va a servir para la prueba oral. ¿Qué otro ejemplo podría ser solidificación?
Profe, Es la cera. Perdón. el hierro, cuando está fundido está casi líquido y cuando ya se enfría queda sólido. Ok, muy bien. Y por ahí escuchaba a otro compañero, un pedazo de La algo, pero no lo cera. escuché. La cera de abeja, por ejemplo. Ok, muy bien. Ok, chicos, vean, hasta una sopa. Porque ¿qué hace usted con la sopa? Usualmente la guarda, bueno, la guarda en la parte baja, pero igual los frijoles, por ejemplo. Pero usualmente las sopas, bueno, al menos yo las guardo en el congelador y se vuelven sólidas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la mantequilla, usted la tiene derretida y ella solita, solita, se solidifica, ¿verdad? O viceversa, la tengo sólida y cuando llego se derritió. Entonces, recordemos que estos dos cambios de estado de la materia van a depender de la temperatura, a qué tan alto y a qué tan bajo, ¿verdad? Y bueno, no, básicamente a qué tan alta va a estar la temperatura en ambos. Y porque en una fusión, ¿verdad? Que se congela y en la otra solidificación, que es una temperatura alta, pero por calor. Después tenemos vaporización, que es el cambio de estado de agregación que ocurre cuando un líquido se convierte en gas. Entonces, esto es muy sencillo, como hervir agua. Pero aparte de hervir agua, ¿qué otro ejemplo puede existir? Dígame, Cristina. Cuando estás cocinando algo, digamos, cuando quieres hacer una salsa de, no sé, a la vodka, le pones digamos que el alcohol, el vodka al sartén, el alcohol se vaporiza, pero queda el sabor. Muy bien. El hacer arroz, por ejemplo, usted agarra la parte sólida, la parte líquida, esto se evapora, una sopa, etcétera, ¿verdad? Después tenemos la condensación, que es el estado de la materia que ocurre cuando un gas se convierte en líquido. Y esto pasa a eso de las 5 de la mañana, 6 de la mañana, cuando llevamos para el trabajo. Y usted observa encima del carro, en el portón, en las ventanas o en las plantas, cierta cantidad de líquido que usted dice que raro, no llovió. Pero recordemos que las nubes, ¿verdad? Básicamente tienen agua y estas empiezan a bajar en gotitas. Y entonces estas se le llama rocío, ¿verdad? En este caso, salen al unirse y forman pues el estado líquido, ¿verdad? También lo vemos ¿dónde? Cuando nos bañamos. ¿Verdad? Cuando utilizamos la ducha, por ejemplo. ¿Qué más claro ejemplo que ese que usted sale y el espejo está, ¿verdad? Completamente no visible por la cantidad de líquido que se evapora en ese momento, perdón, que se condensa en ese momento. Ahora tenemos la sublimación, que va a ser el estado de sólido a gas. ¿Se puede? Sí. Entonces tengo que tener un objeto, ¿verdad? Básicamente en estado sólido que se convierte a gas. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? Esas pastillas se me- De los naftalina, baños. Ah, ok, muy bien, sí. También la pastilla de los baños, la naftalina. La naftalina, recordemos que es un producto para eliminar insectos, especialmente las cucarachas, ¿verdad? Que son unas pastillitas que desprenden un gas, o sea, un olor, y que están en estado sólido, precisamente ellas se disuelven. Lo mismo pasa con las pastillas del inodoro, ¿verdad? Que se utilizan y se colocan, y ellas con el ambiente, la temperatura, empiezan a degradarse y están en estado sólido, pero lo que sueltan son gas, ¿verdad? El hielo seco también podemos mencionar por ahí como ejemplos, pero también existen dos ejemplos de, bueno, dos tipos de sublimación. La sublimación inversa, que ustedes la van a escuchar ahí, la sublimación regresiva, que esto va a pasar cuando sea al revés de gas a sólido. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, lo que les mencionaba, y ahora en vez de gas a sólido, hablemos de las gotas, ¿verdad? O líquido que está en las nubes, pero entonces este se va a formar en líquido y ese líquido se forma en cubos de hielo, ¿verdad? O lo que usualmente conocemos como escarcha. Y bueno, en cubos de hielo no, en pequeños trocitos de hielo que forman escarcha. O lo mismo que formar hielo en el congelador o los cristales de hielo que se desprenden de las nubes, ¿verdad? En muchos, bueno,
En muchos de los casos, digamos que no aquí pasa, ¿verdad? Pero, y no pasa acá, pero sí pasa en otros países. La cristalización va a ser el cambio de estado de la materia que pasa de gas a sólido directamente. Recordemos que todo esto es directo, no puede pasar por otro estado de agregación de la materia, sino que es directamente. Entonces, la cristalización, por ejemplo, la sal marina, el azúcar, ¿verdad? Los cristales de hielo, cristales de sulfato que se van a trabajar en laboratorio de química 1 para cuando lo lleven. Tengo un gas atrapado en un objeto o en X situación y esto me forma ese sólido, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. No sé si hay dudas hasta el momento. ¿Ok? Continúo por acá. Entonces dice acá ejercicio. A continuación indica el estado de la materia para cada una de las siguientes sustancias. Si hablamos del vapor de ozono utilizado para limpiezas faciales, ¿qué estado de la materia sería? Ojo que ese estado no cambia, ¿verdad? Tiene que ser líquido. Gracias. Vaporización. Ok, vea qué interesante ahí. Les están preguntando por el estado de la materia, de el vapor de ozono utilizado para limpiezas faciales. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a interpretar. Recordemos qué estados de la materia eran gas, líquido, sólido, Bose-Einstein y plasma, ¿verdad? Entonces en este caso es vapor de ozono, sería gas. La compañera mencionaba por ahí vaporización. Sí, eso sería un cambio de estado de la materia cuando se utiliza esta situación. Porque, por ejemplo, el vapor de ozono, lo que yo estoy aplicando es vapor, pero es de líquido a gas. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta cuando se me pregunte por el estado y cuando se me pregunte por el cambio de estado de la materia, ¿verdad? Muchas veces yo les voy a preguntar por las dos, tanto el estado de la materia como los cambios de estado de la materia. Porque para que pueda ocurrir un cambio necesito dos estados bases, ¿verdad? De la materia. Por ejemplo, los relámpagos proyectados en una tormenta, y yo les voy a ayudar, es parte del plasma, ¿verdad? Recordemos que entonces el plasma también tiene unas características que no les dije, fue que, bueno, en este caso tiene gran cantidad de energía acumulada también. El aceite utilizado para cocinar, ¿qué estado de la materia sería? Coloidal. Y no es líquido. Recordemos, ¿verdad? Los estados de la materia. Ahora, cuando yo le diga cambio de estado de la materia, entonces está en líquido, pero cuando yo lo utilizo, él se vuelve sólido. Si yo me devuelvo a la imagen anterior, entonces lo tengo líquido, y se convierte en sólido, se va a llamar solidificación, cambio de estado. Pero si me hablan de estados de la materia, gas, líquido, sólido, ¿verdad? Para que recordemos esto. Después tengo un trozo de hielo. ¿En qué estado la materia estaría? Sólido. 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 ¿Y a qué estado, perdón, a qué cambio de estado la materia se puede convertir? Líquido. Líquido. ¿Pero cómo se llamaría? Fusión. Ok, muy bien. Las pruebas de sangre o hemograma completo, ¿en qué estado la materia están? Su sangre, Líquido. básicamente. Líquido. ¿Y esta se puede convertir a otro cambio de estado de la materia? Sí, cuando Sí, se se puede coagula. volver sólido. Ajá, ok, muy bien. ¿Y cómo se llamaría ese cambio de estado de la materia? Solidificación. Ok. La miel de maple utilizada en repostería, ¿qué, qué estado de la materia está? Líquido. Líquido. ¿Se puede, en este caso, cambiar a otro estado de la materia? Sí se puede, bajo temperatura, bueno, a cierta temperatura, porque entonces se puede evaporar y se empieza a solidificar, ¿verdad? Que todo esto se ve en repostería, pero se volvería sólido. Entonces, pues por ahí, para que lo tomemos en cuenta, pero a muy altas temperaturas, ¿verdad? Después, el material nos hablaba de mezclas, ¿verdad? Y entonces, alguien leyó, para que me ayude un poquito,
No sé si alguien leyó por ahí o tiene el material a mano y me pueda decir cuáles eran las mezclas que usted leyó en el material. Existen dos tipos Hom- de mezclas, Homogéneas y heterogéneas. ok, homogéneas y heterogéneas. Ahora bien, ¿a quién o a alguien que le suene qué es la palabra homogéneo? ¿A qué le suena? Dígame, Cristina. Es que está bien mezclado, que no se pueden notar diferencias en la mezcla, ¿Ok? ¿Y que está como heterogéneo? bien integrado. Muy bien. Heterogéneo es que usted puede notar las diferencias, está mezclado, pero usted puede separar uno de otro. Ok, muy bien. Ahora bien, ojo que nos estamos dejando guiar por las partes que conforman al ingrediente o a la sustancia, pero veámoslo en términos químicos, porque yo calificaría acá en la prueba oral de esta manera. Muy bien la explicación, pero en términos químicos sería que la parte homogénea tiene una sola fase y la heterogénea va a tener dos o más fases, ¿verdad? Entonces, básicamente, las fases van a ser esos ingredientes que conforman a esa sustancia o esa mezcla. Entonces, con este ejemplo que tenemos acá, básicamente nos vamos a guiar por el gallo pinto. ¿Qué tipo de mezcla sería? ¿Homogénea o heterogénea? Heterogénea, Ok, ¿por qué? porque tiene varias fases. Muy bien. ¿El trozo de maduro con queso? Homogénea, ¿Por qué? porque son dos cosas diferentes, están juntas pero no revueltas. Ok, pero usted, ¿cuántas fases distingue ahí? Yo veo dos. Por lo de la cocción, digamos. No, no, Ajá. no, sí, digamos, hay dos ingredientes, pero no están, no, no, está bien, no dije nada, profe, perdón. No, no, tranquila, tranquila. Porque va a pasar muchas veces que, dependiendo del estado en que esté la sustancia o la explicación que usted le den, usted va, o lo que usted está viendo, va a poder decir es homogéneo, es heterogéneo. No está mal, porque si, por ejemplo, nos vamos a hablar de que usted agarra el queso, lo derrite, lo revuelve con el plátano, usualmente usted no va a notar, ¿verdad? Porque va a quedar una masa, pero dependiendo de la situación, por ejemplo en esta que si estamos viendo, porque si nos vamos a ambos lados, ve al lado izquierdo, yo no le veo el queso, pero si usted va al lado derecho, yo sí le veo el queso. Entonces, esto va a ser también asunto de visión, de lo que yo estoy visualizando, ¿verdad? Entonces, si nos hablamos del plátano del lado izquierdo, para mí es homogéneo porque yo no noto, ¿verdad? Ninguna otra sustancia. Pero si nos vamos, ahora, obviamente el relleno, me imagino que ya mordiéndolo y comiéndolo, ya ahí sí se nota. Pero si nos vamos a este lado derecho, donde yo noto el queso y noto la consistencia del plátano, sí va a ser heterogéneo. En el caso del huevo con tomate o jamón, ¿verdad? Este va a ser heterogéneo porque tiene más de una fase, ¿verdad? ¿Qué podría ser homogéneo para arrimarle ese platito para el desayuno de mañana? Aguacate. Natilla. Un aguacate. Por ahí escuché aguacate, qué rico. ¿Qué más? ¿Qué más se le podría arrimar que sea homogéneo? Natilla. Natilla. Ujú. ¿Qué más? Café. Café, chiquillos. Ustedes me dicen que no toman café, qué bárbaros. Muy bien. Vean que entonces estas sustancias van a ser homogéneas, perdón, van a ser homogéneas porque no se distinguen, hay más de una fase, ¿verdad? Y solamente está compuesta por una, y yo puedo decir es homogéneo. Ahora, profe, si yo le agrego azúcar, ok, ahí vamos a otro cuento, porque si usted le agrega una cucharada de azúcar al café, eso se disuelve. Si le agrega dos, eso se disuelve. Si le agrega tres, ya empezamos con problemas, porque en el fondo queda el azúcar. ¿Verdad? Ah, profe, pero es que yo no lo tomo con azúcar, lo tomo con sustituto o con gotas. Ok, ya ahí es completamente diferente. Pero en teoría, el café es homogéneo. Cuando el azúcar se disuelve completamente. La natilla es homogénea, ¿verdad? El aguacate es homogéneo porque estoy distinguiendo. Pero si yo al aguacate le agrego sal,
y usted lo mezcla bien, sigue siendo homogéneo, pero si la sal se visualiza encima del aguacate, ya no va a ser homogéneo, va a ser heterogéneo porque le estoy notando trocitos de sal encima del aguacate. Ok, acá vamos a analizar el tipo de mezclas. En el caso del agua con azúcar, ¿qué sería, homogéneo o heterogéneo? ¿Qué dice el Homogéneo. público? Homogéneo. Homogéneo. ¿Cuántas cucharadas tiene? ¿O cuántos trocitos de azúcar tiene? Tiene 3, se disuelve. ¿Usted creería que se disuelve bien ese azúcar en esa cantidad de agua? Sí, Sí. Yo digo entonces que es quedaría. homogéneo. ¿Perdón? No, no, nada, profe, es que yo pensé que sí se quedaría. No, no, usualmente con 3 no, pero agréguele 5 y vamos a ver qué le queda en el fondo, ¿verdad? Y chicos, esto es de que hay gente que sí lo toma con 5, hasta con 6, ¿verdad? Y por eso existe la diabetes. Agua con alcohol, ¿qué tipo de mezcla sería? Homogéneo. Homogénea. No importa la cantidad de alcohol, no importa la cantidad de agua, porque siempre se van a mezclar entre sí. Entonces van a ser diferentes. Yogur con frutas, Heterogéneo. Heterogéneo. heterogénea. Café, homogénea. El desodorante, cuénteme, ¿en qué sería Homogéneo. homogénea? ¿Por qué? ¿Qué hay Solo dentro tiene una, de... ¿Perdón? porque solo tiene una fase. Ok, ¿y esa fase en qué estado de la materia está? Diría que gaseoso, Muy de bien, gas. correcto. Entonces, concepto clave. Cuando yo analice mezclas, piensen en los 3 estados de la materia. Porque yo digo, ok, tengo azúcar sólido y tengo un líquido. Los revuelvo, se disuelven, homogéneo. Tengo 2 líquidos, agua y alcohol, los revuelvo, se disuelven. Y yogur y frutas, tengo 2 estados, líquido y sólido. Los revuelvo, ¿qué me queda? Líquido y sólido. Lo revuelvo, ¿qué me queda? Líquido y sólido. Entonces, siempre va a ser visible un sólido en medio del líquido, es heterogéneo. ¿Verdad? Pasa lo mismo, por ejemplo, con las rocas y la arena. Es heterogéneo porque noto la arena, noto las rocas. La masa para arepas es homogénea, ¿verdad? Y el cereal y la leche son heterogéneos, ¿verdad? Entonces vean que ustedes ojalá puedan visualizar esa clave que les doy, lo que sería los estados de agregación en los que se encuentran esas sustancias de ese material. Ahora bien, la clasificación de la materia, ya lo vimos. Están las mezclas que tienen ciertas características. Bueno, que están las que están conformadas por 2 o más tipos de sustancias, que una tiene composición variable, que se puede separar mediante procesos físicos. Y de ahí podemos hablar que una es homogénea y las otras son heterogéneas. Que una va a tener composición uniforme, ¿verdad? Que por ejemplo entonces es lo que cuando decimos composición uniforme es cuando hablamos de que tiene una fase. Y cuando es una composición no uniforme es cuando yo noto más de una fase. Entonces la pizza, el agua y la arena son ejemplos de mezclas heterogéneas, pero el agua salada es un ejemplo de mezcla homogénea. Ahora, también existen dentro de la clasificación de la materia las sustancias puras, que son un tipo de sustancias que van a tener composición fija y que no se van a poder separar por más que yo quiera por métodos físicos. Ahora, van a existir 2 tipos, los elementos y los compuestos. Los elementos, ¿dónde encuentra usted los elementos? Cuénteme. En una tabla periódica y son más de 100 elementos químicos que podría empezar a repasarlos. ¿Verdad? Entonces tenemos cobre, aluminio, hierro, zinc, helio, hidrógeno, nitrógeno, argón, criptón, europio, francio, y litio, yodo, en fin, un montón, ¿verdad? Y que cada uno de estos tenía ¿qué lo representaba? ¿Quién recuerda? Un símbolo, ¿verdad? Esto es como las siglas de su nombre y su apellido. Entonces, cada uno de esos elementos químicos tiene su símbolo respectivo. ¿Qué va a ser un compuesto? Un compuesto, bueno, primero, no se puede separar por sustancias simples y por métodos químicos o por medios físicos. Entonces, un compuesto
véalo así básicamente, es la unión de dos elementos químicos, es decir, los elementos que están en tabla periódica y que químicamente se pueden unir. Por ejemplo, el H2O, que es agua, es la unión de ¿quién? De hidrógeno y de oxígeno. El cloruro de sodio, que es la unión de sodio con cloro. Y CO2, que es dióxido de carbono, será la unión de ¿quién? ¿Quién me ayuda por ahí? CO2, ¿la unión de qué? De dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? Carbono y Carbono y oxígeno. oxígeno. Correcto. Entonces vean que para que usted reconozca un compuesto, básicamente es decir que es la unión de dos elementos químicos cuando usted los vea juntos. Y usted dice, ah, bueno, pero entonces para reconocer un compuesto, ¿qué me tengo que saber yo? Los elementos químicos. Y cuando yo vea un elemento químico, es solamente un átomo, es decir, es solo un símbolo. Y cuando yo vea un compuesto, es la unión de esos dos símbolos. ¿Queda claro? ¿Ok? Sí, Vuelvo a señor. recapitular, muchas gracias, que vuelvo a recapitular lo de las mezclas, homogénea y heterogénea. Recordemos que una tiene una sola fase, heterogénea tiene dos o más sustancias o más fases. En una yo puedo visualizar los componentes, pero en la otra no, no se distinguen tan fácil, ¿verdad? Entonces, analicemos eso, porque más adelante les pregunto algo. Resulta que dentro de las mezclas van a existir los coloides. Y por ahí alguien me decía, ah, es coloidal. Ya he escuchado el concepto. Resulta, chiquillos, que los coloides tienen un comportamiento eh, como nosotros los seres humanos. En la mañana estamos de un humor y en la tarde estamos de otro. Resulta que el coloide tiene que cumplir ciertas características porque el coloide es una mezcla al final de cuentas, pero tiene que cumplir ciertas características para poder ser coloide. Es decir, tiene que primero tener movimiento browniano o efecto Tyndall o en su efecto las dos, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer eso? Bueno, en el caso del movimiento browniano es un movimiento que la partícula de la sustancia forma un zigzag. Y en el caso del efecto Tyndall, que por medio de un haz de luz que atraviese ese material, se pueden seguir visualizando sus partículas. Entonces, por ejemplo, si usted toma un vaso de leche y con su teléfono celular usted alumbra, o, ¿verdad? En este caso puede visualizar las partículas de la leche. Entonces, esa característica llamada efecto Tyndall, que hace que usted pueda visualizarlo, entonces va a ser un coloide. La sangre, hablábamos de que era homogénea hasta el momento, pero resulta que ahora va a seguir siendo coloide, porque entonces tiene ciertas particularidades que forman un zigzag y es cuando usted lo analiza en microscopio. La niebla, por ejemplo, en la zona de Tarbaca, en la zona de Pérez Celedón y todos estos lugares, ¿verdad? Donde se condensa el asunto de la niebla y se forma, vamos con el carro, podemos y atravesas el material, ¿verdad? O atravesar la sustancia. Entonces se considera un efecto Tyndall. El plasma es considerado también un efecto Tyndall. El material a ustedes les indica que esto es un coloide, que esto no es un coloide, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Y existen las aleaciones, que es muy importante que usted lo tome en cuenta, porque yo se los agrego de más y por ahí también viene en el material complementario, que existen aleaciones, que es la unión básicamente de materiales de metales, ¿verdad? Para formar básicamente un nuevo material. Vean, el bronce no es un elemento químico. Nunca lo vamos a encontrar en la tabla periódica. Ni el latón, ni el acero. Ellos son metales que se unen a otro metal para formar un material. Por ejemplo, el bronce para lo que son toda esta cuestión de premios, ¿verdad? El latón para lo que es utilizado en cerrajerías. El acero, pues en construcción. El acero inoxidable, pues para las mascotas, para la cocina, etcétera. Entonces, recordemos que existen metales que precisamente les pongo en la presentación esos tres, que usualmente son bronce, latón y acero, pero también se puede utilizar zinc, se puede utilizar cobre para unirlos. Se puede utilizar cobre con plata.
etcétera. Entonces, pero vean que es la unión de dos elementos. Y para analizar una pregunta, pues a mí me están dando dos elementos unidos entre sí. Ojo, que podría confundirse usted con compuestos, pero no, son aleaciones, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Y vuelvo a recapitular lo de elementos y compuestos. Elementos, sustancias por un solo átomo, Profe, compuestos, dígame. una pregunta. eh, ¿El vidrio qué sería o en qué entraría? ¿Cómo se clasifica? El vidrio, vidrio de ventana o de carro. Sí, o el de... Es que yo sé que lleva su proceso de calentamiento, pero por Ajá. no es solamente de arena o lleva algún otro, o si es, o es un proceso que solamente con la arena ya se forma. Ok, si usted me habla de la preparación del vidrio, sería totalmente diferente. Es una mezcla, ¿verdad? Entonces, es una mezcla completamente diferente y hay diferentes materiales que yo estoy visualizando. Pero si usted me habla a mí de vaya, asómese a la ventana y revise su vidrio, yo lo veo homogéneo, ¿verdad? Ahora, si por ejemplo detrás del vidrio hay algo o una mancha, ya no, ya yo no veo nada homogéneo, ¿verdad? Ahora, dependiendo del estilo de vidrio, porque si nosotros hablamos, por ejemplo, del vidrio de la puerta de un baño, usualmente habría que ver, ¿verdad? El tipo de, porque usted sabe que tienen diferentes formas y diferentes colores compuestos, entonces todo esto va a hacer que la mezcla cambie. Pero, digamos, hablar del vidrio sería muy, muy quisquilloso, porque usualmente hablamos de materiales ya más, ¿verdad? Y más como al estilo cotidiano, donde usted puede distinguir uno o dos fases, que más adelante te voy a dar un ejemplo. Pero el vidrio, por eso te digo, va a ser la perspectiva con la que usted visualiza el material, pero sí le tienen que describir muy bien. No es que le van a preguntar, por ejemplo, el algodón, para usted, ¿qué sería homogéneo o heterogéneo? De homogéneo, porque está conformado por una sola sustancia. Listo, ¿verdad? Porque es lo que usted conoce y los ejemplos con base a lo que usted le han dado. Pero si nosotros vamos a indagar, por ejemplo, el hierro, pero el hierro, ¿cómo? El que estamos viendo en esta imagen, ya sea aluminio, sea hierro, sea cobre, o la preparación de ellos. Porque si hablamos de la preparación, es la unión de varios. Y entonces yo puedo visualizar colores, puedo visualizar estados de agregación y podría hablar de mezclas hasta heterogéneas. Pero si los veo así a simple vista, que son homogéneos o heterogéneos, y va a variar, ¿verdad? Su punto de vista. No sé si me explico cuando te hablo del punto de vista y la situación. Por eso tal vez sé Sí, que sí, usted, profe. exacto, tal vez vos decís, me voy a enredar por esto. No, pero sí tienen que detallarte así como para usted poder decir es homogéneo. Por ejemplo, agarremos un poco de avena. ¿La avena qué sería? La avena en paquete. ¿Qué dirían ustedes que es la avena en ese paquete? ¿Homogéneo o heterogéneo? Y homogénea porque solo se ven las hojuelas. Ok, muy bien. ¿Y si yo le agrego agua? Heterogénea porque ahí sí cambia un poco la contextura, puede quedar hasta en el fondo como una masa y ya la forma se pierde, ya no queda en hojuela. Correcto. Y reconozco dos fases, líquida y sólida, ¿verdad? Por eso les decía que dependiendo del material que me estén dando en ese momento como tal, yo puedo decir esto es homogéneo y esto es heterogéneo. Pero en el caso de los elementos y compuestos, como les decía, solo hay una manera. Compuestos, unión dos elementos, un elemento como tal de la tabla periódica nada más. No puedo decir que no. ¿Cuál era el símbolo del aluminio? ¿Se recuerdan? AL, el símbolo del hierro, Fe, cobre, Cu, para que los vayamos practicando. Entonces, todos ellos son elementos. Pero si, por ejemplo, yo le agrego al hierro oxígeno, ya eso formaría un qué? Un compuesto, porque formo óxido de hierro. Y existe el óxido de hierro. ¿En dónde lo vemos? En los En los materiales materiales. oxidados, ¿no? Exacto. Que es la acción del oxígeno en el metal, ¿verdad? Y que lo daña. ¿Verdad? Pero también lo podemos ver en ya más, digamos, más, por ejemplo, el óxido de zinc. Usted pensaría que el óxido de zinc, sí, oxidó el metal. No, no, sí lo hace,
¿verdad? En cierto punto, pero por ejemplo también el óxido de zinc, ¿dónde lo utilizamos? En la crema, para quemaduras, por ejemplo. Entonces, digamos, ¿verdad? Son materiales que se unen entre sí para también una función como tal. Pero esto de funciones y esto yo se los estoy comentando, no viene en el material, ¿verdad? Ok, después tenemos propiedades químicas y físicas. Las físicas, todo lo que yo pueda oler, ver, sentir. Olor, color, densidad, solubilidad, viscosidad, estado físico, temperatura. Entonces usted, bueno, con el olor, con el color, usted lo distingue. Con la densidad lo hablamos al inicio de la tutoría. Recuerde que la densidad masa volumen, ¿verdad? Por eso nosotros decíamos que la densidad de la caja era la misma, pero que entonces la masa iba a variar. Perdón, que el volumen era el mismo, que la masa iba a variar y entonces la densidad que al final de cuentas va a tener, ahora sí, hablemoslo en términos tales como tal, la densidad que iba a tener el trozo de hierro y la densidad que iba a tener el algodón jamás van a ser la misma. Y entonces al tener diferente densidad, por supuesto que uno va a tener mayor masa y el otro va a tener menor masa. ¿Verdad? Entonces, por eso es que uno lo analiza. La solubilidad es el grado de una sustancia que tanto se pueden mezclar. Entonces, es eso que usted le agrega al café 3 cucharadas y usted dice listo, o una o dos, y esto es soluble. Pero si yo le agrego a usted, por ejemplo, aceite con agua, ¿eso es soluble? No, es insoluble. La viscosidad lo acaba de mencionar la compañera en el caso anterior, que es eso de las hojuelas de la avena, donde usted le agrega el líquido, pero al final de cuentas se vuelve un material tan viscoso que pierde hasta su forma. Al final usted está tomando básicamente atol. ¿Verdad? Y el estado físico va a cambiar. Estado físico, recordemos, gas, líquido, sólido. Y la temperatura, pues sea alta o sea baja, ¿verdad? Dependiendo del material que se analice. Ahora, ellas no cambian, las propiedades físicas no cambian, ¿verdad? Siguen siendo las mismas. Por ejemplo, si yo agarro y arrugo un papel, sigue siendo papel. Entonces no pasó nada, que más adelante lo vamos a ver con los cambios, para que vayan analizándolo desde ese punto de vista. Pero si yo llego y agarro y enciendo un papel con un fósforo, con un encendedor, este pasa a un cambio de estado de la materia. Que usted dice, bueno, lo tengo en sólido, pero bueno, no es un cambio de estado, es su composición como tal, perdón, me corrijo. Y básicamente pasa de ser papel a ser ceniza, sigue siendo sólido en ambos casos, por eso fue que me corrigí, pero cambió su composición totalmente, ya no es papel, ahora es ceniza. Entonces, para que lo analicemos. Ahora, por ejemplo, la oxidación, ¿qué es eso? Dañar a un material por medio de la acción del oxígeno a un metal. La reducción, la combustión, ven que yo necesito calor con un gas, perdón, con un líquido inflamable. La neutralización, la polimeración, la fermentación, la fotosíntesis. Ya son cambios más drásticos que van a ocurrir y por eso yo puedo decir, uy, cambió totalmente el material. Por eso es un cambio físico, un cambio químico que más adelante vamos a ver. Y viene preguntas de análisis. Vamos a ver la primera. Si aumentamos la cantidad de azúcar en un vaso, ¿qué propiedad de la materia podría cambiar? Primero pensemos y vamos a pensar en que es un café. Bueno, no, en agua. Si aumentamos la cantidad de azúcar en un vaso, ¿qué propiedad de la materia podría cambiar? ¿Qué dirían ustedes? ¿Estamos hablando de ¿Y solo el sabor? químico y físico o con todo lo que va? Solo propiedades. Todavía cambios no. Ay, el sabor, escuché por ahí. Sí, efectivamente, porque entre más azúcar le agregue usted, ¿verdad? Y más sabor existe. Entre menos azúcar le añada usted, menos sabor existe. ¿Qué otra propiedad podría cambiar? El olor. La Y solubilidad. la solubilidad. Muy bien. Y entonces resulta que yo empiezo a mezclar y entonces ya eso cuesta mezclarlo, dependiendo de la cantidad que usted añada. ¿Qué me dijeron? Solubilidad y olor, el sabor y qué otra. ¿Qué pensarían ustedes?
Densidad, sería la misma densidad. Va a ir variando, le voy agregando masa y tengo volumen, Profe, ¿verdad que ¿verdad? esa presentación está en la plataforma? No, yo se las comparto por correo. Ah, ok. Ujú. Ok, vean que podemos analizar varias propiedades. Después, el punto número 2, al calentar un metal, este se calienta y se expande. ¿Qué tipo de propiedad se puede evidenciar? Vamos a ir a las propiedades. Su estado físico y temperatura. Correcto. Se vuelve algo físico que yo puedo visualizar, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la pregunta 3, argumenta el tipo de mezcla que se obtiene en las siguientes situaciones. Ojo, A, añadir aceite al cocinar una sopa de verduras. ¿Qué tipo de mezcla sería? Una heterogénea sería. Heterogénea, muy bien. Y en el caso del punto B, añadir azúcar a un vaso de café y este disolverse de forma completa. Homogénea. Ok, homogénea. Vean que entonces consideremos, ¿verdad? Este tipo de situaciones que usted puede decir es homogéneo, es heterogéneo, es X propiedad. Ahora bien, lo que les mencionaba de los cambios, un cambio físico va a ser aquello que cambie, que no cambie, perdón, la modificación del estado de esa composición de ese material. Por ejemplo, el derretir hielo. ¿El hielo de qué está hecho? De agua. Si yo lo derrito, sigue siendo hielo. Bueno, sigue siendo agua, perdón. Pero si yo lo vuelvo a meter al congelador, sigue siendo agua, solo que lo que cambia es su forma. Cortar papel es físico. Pero cuando yo ya enciendo un fósforo, ya no va a existir ese mismo fósforo, porque se vuelve ¿qué? Ceniza. Disolver azúcar en el café es físico. Por más que yo lo haga, sigue siendo café con azúcar. Estirar una liga o una gomita van a hacer cambios físicos, sigue siendo el mismo material. Romper una piedra va a seguir siendo el mismo material. Hervir agua va a seguir siendo agua. No cambia la composición del material. Pero en el caso de los cambios químicos, sí, porque por ejemplo, para que ocurra la fotosíntesis, tiene que ingresar CO2 a una planta y agua, pero estas se liberan oxígeno. Entonces cambió totalmente. El respirar, ¿qué respira usted? Oxígeno. ¿Y exhala? Dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso. Vean que hay un cambio totalmente. ¿Qué no sería un cambio químico? El inflar un globo, porque aunque yo lo infle y se estalle, sigue siendo globo, no hubo cambio. O el moldear plastilina, porque sigue siendo plastilina. Pero, por ejemplo, cocer un huevo o hervir un huevo, sí cambia, porque yo tengo el huevo líquido, pero si lo pongo a hervir, se vuelve sólido. Si tengo las verjas y no les doy mantenimiento y hay contacto de agua y hay contacto de oxígeno, estas se oxidan, ¿verdad? Entonces cambia el material, para que lo tomemos en cuenta. Después por aquí viene otro ejercicio que indique al lado de cada situación si corresponde a un cambio químico o a un cambio físico. Entonces, los que quieran participar, en el caso del primero, dice que el oro se puede golpear convirtiéndolo en hojas delgadas y hacer joyería. ¿Sería físico o químico? Físico. ¿Ok? El derretir hielo, Físico también. ¿ok? Hervir agua, También. cortar madera, También, Igual profe. físico. ujú. La digestión de los alimentos, Químico. Químico. ¿ok? El tornillo que se va a opacar o va a perder composición con el aire, Químico. ¿ok? La combustión de la gasolina Químico. y la obtención del vino por medio de la fermentación. También químico. Ok, Químico, sí. ok. Chicos, eso sería el contenido de la tutoría número 1. Les recuerdo que ya entonces, vamos a ir un momentito, les voy a dejar de compartir algo perdón, voy a dejar de compartir esto para compartirles algo. Y
Ya les muestro. ¿Qué se me hizo? Está. Bueno, si tienen alguna duda, pueden ir utilizando el espacio mientras les comparto el archivo. Recuerden que para esta semana tienen la autoevaluación, ¿verdad? Tanto la autoevaluación del tema 1, parte A, parte B. Entonces, sí es importante Profe, que... yo ya la hice y de hecho salió todo lo que acabamos de ver hoy. Ah, ok, muy bien. Hasta la otra semana se habilitan los otros, ¿verdad? Correcto. Y ya con eso cumplen. Y ahora lo que les quiero mostrar es ver el tema, en qué parte de la tarea se encuentra. Entonces, vamos a ir a la tarea. Recordemos esta parte. Dice, de la siguiente información de la preparación de una receta de bizcocho esponjoso de vainilla, considere los ingredientes y la preparación utilizada. Así que aquí tiene que utilizar tanto la imaginación como los ingredientes para clasificar los mismos en mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. Entonces le piden 3 mezclas homogéneas, le piden 2 coloides y le piden 2 mezclas heterogéneas. Ojo, si yo me voy a los ingredientes, no me den respuestas. La harina como tal, para usted, déjese su respuesta interiormente, ¿verdad? ¿Es homogénea o es heterogénea? El azúcar como tal, ¿es homogénea o es heterogénea? La leche es homogénea, heterogénea o coloide. La mantequilla es homogénea, heterogénea o coloide. Sí sería importante investigar ciertos ingredientes que leen por acá. Igual los huevos y la cucharadita de vainilla y el polvo de hornear. Pero ojo, si yo me voy a las instrucciones y empiezo a hacer la receta, de aquí pueden salir mezclas homogéneas, coloides, mezclas heterogéneas. Pero solo me están pidiendo dos, 3 homogéneas, 2 coloides y 2 mezclas heterogéneas. Si me va a poner más de 2 mezclas heterogéneas, yo solo le califico 2, ¿verdad? Igual con coloides y igual con homogéneas. Y después nos vamos al punto 2. Para cada situación, dice, indique el nombre de la propiedad de la materia que se ejemplifica y clasifique dicha propiedad en física o química, ¿verdad? Y entonces, la primera dice, en farmacia, las vacunas, vea, ahí se fue una letra, deben mantenerse entre 2 grados Celsius y 8 grados Celsius para no perder la efectividad. Le están hablando de una propiedad directa y usted la va a clasificar si es física o es química. Ahora, algo muy importante que me faltó mencionar acá, si en algún momento les va a salir en la autoevaluación o en el examen o en alguna otra actividad, existen 2 tipos de propiedades también, las extensivas y las intensivas. Las extensivas dependen de la cantidad de materia. Es decir, yo ocupo ver un número para decir esa es la cantidad de materia. Y la intensiva no depende de la cantidad de materia, simple y sencillamente existe. Por ejemplo, si tuviéramos que clasificar la temperatura, sería extensiva, porque a mí me da un dato, un número de temperatura, me dice ahí es tanto, ¿verdad? Por ejemplo, la temperatura de estos días que estuvo bajo, entonces existe, que en este caso va a ser una propiedad extensiva. Pero si, por ejemplo, hablamos del olor que se desprende al hacer la receta de bizcocho, ¿verdad? Eso va a ser una propiedad intensiva porque yo no puedo medir la cantidad de olor que se desprendió. No sé si me explico. Pero si hablamos de los ingredientes, ¿verdad? Por ejemplo, de la harina, del azúcar y de la mantequilla, que están en estado sólido al inicio. Bueno, no, quitemos la mantequilla porque dice que está derretida. Hablemos de la harina y el azúcar, que están en estado sólido y que son masa. ¿Qué tipo de propiedad serían? ¿Extensiva o intensiva? De harina y azúcar, nada más. Extensiva, no. Extensiva porque yo Extensiva. puedo medir masa, ¿verdad? Ujú. Yo puedo medir la masa. Yo podría medir la cantidad de leche que voy a utilizar en la receta. Bueno, en realidad, Sí, 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 sí sí. se puede. Ok, también pasa a ser extensivo, ¿verdad? Eso como para aclararles.
Entonces, básicamente esa sería la tutoría de hoy. Abro un espacio para consultas y si no, se pueden retirar, chicos. Básicamente eso sería. Profe, muchas gracias, todo muy claro. Lo Con único que gusto. tal vez, lo único Ajá. que tal vez me gustaría preguntar es sobre la densidad que yo en el video, porque tenían 5 videos y en el quinto venía lo de la densidad, pero en las lecturas yo no lo vi. No importa, todo bien. No, todo bien. Nada más tenga presente que densidad es masa entre volumen. Entonces, que la densidad va a depender de esos dos requisitos, de la cantidad de masa y de la cantidad de volumen. Sí, en el ¿Verdad? video número 5 del tema uno vienen buenas explicaciones, ejemplos y todo eso. Sí, sí. Eso sí, no, sí me Ujú. quedó claro, solo que no venían las lecturas. Bueno, no lo vi, al menos no lo recuerdo así. No sé si leíste el material complementario. Seguro me faltó leer algo, sí. Unas Ah, partes de ok. un libro, una introducción y el contenido de la materia. Pero Ujú. bueno, luego revisa más. Todo bien, muchas gracias. Ok, ok. No, con gusto. Esta tutoría, chicos, bueno, la estaba grabando, la subo a un enlace, igual como en el caso de la primera, y les adjunto el material, les adjunto la presentación. Entonces a ustedes les llega por correo interno, por si gustan otra vez volver a ver la tutoría, y les llega el material que utilicé. Entonces, básicamente eso sería. Se pueden retirar y que tengan muy buenas noches. Gracias, profesor. Muchas Buenas noches. gracias, profe. Buenas noches. Con Muchas gusto. gracias. Muchísimas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Con gusto. ¿Me escucha, profe? Sí, dígame. Tenía una duda con la área en el punto 3. Ok. Ahí dice, lo que no Tomás, entiendo tienes es